Ok, ahora vamos a hablar sobre el método. A ver si se ve, ¿no? Método de Taylor, pues de orden mayor, ¿no? Entonces recordemos la fórmula de Taylor, el polinomio de Taylor. ¿Qué es lo que me dice? Entonces, bueno, mejor pues un poco, ¿verdad? El contexto. ¿Qué fue lo que hicimos en el método de Euler? Teníamos la curva así y pues íbamos aproximando por medio de segmentos de recta, ¿verdad? Por las rectas tangentes, suponiendo que los puntos pues estaban en la recta. Entonces, pues algo que podría ser un poquito más exacto, pues es usar el polinomio de Taylor de un orden mayor. Recordemos que estas rectas al final de cuentas son el polinomio de Taylor de grado 1. Entonces usamos de grado 2 o grado 4 o algo así, pues se supone que debería darse una mejor aproximación. Entonces pues lo que vamos haciendo pues es como con parábolas. Se supone que debe verse algo así, ¿sí? Ya son polinomios de grado 2, ya no rectas. Entonces pues hay que recordar lo del polinomio de Taylor. Entonces si estamos en el t i más 1, vamos a construirlo a partir del t, pues de la siguiente manera, ¿no? Es igual al y de t i más h y' de t i y así sucesivamente. Hasta un orden n. Y pues tiene su error, ¿no? Que es algo de este estilo. Pues ahorita no me estoy fijando en mucho eso del error. Este es hi o chi, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es el error. Lo que vamos a usar es esto normalmente. Pero en lugar de usar y, ¿verdad? Pues vamos en lugar de y', pues vamos a usar f de t y de ti, ¿verdad? Sí, f de ty. Entonces esto se transforma en lo siguiente. Y de ti más 1 es igual a y de ti más h f de ti y de ti, ¿verdad? Es esto. Luego más h cuadrada entre 2 f' de ti y de ti, etcétera. Está en la h a la n entre n factorial, la derivada n menos unésima, y de ti más el error, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a usar. Entonces en lugar de sumar lo que habíamos estado sumando, pues sumamos este polinomio de Taylor. Ahora pues nuestras fórmulas pues quedarán así. Entonces, bueno, si W0 era alfa, alfa es la condición inicial. Entonces nuestra WI más 1 ahora pues es WI más H
por el polinomio de Taylor de TI, WI. Recuerden que las Y's las convertimos en W's. ¿Sí? Y pues desde 0 pues hasta el n-1. Recordemos que n es el número de intervalos en el que dividimos el intervalo. Ok, y donde t a la n de TI, WI, pues va a ser básicamente esto. Pero bueno, sin una h. Bueno, vamos a ponerlo. Más h entre 2, f de TI, WI. O sea, ¿qué fue lo que hicimos? Pues copié esto desde aquí hasta aquí. Copié esto. Y pues digamos que lo dividí entre y. Tomé de aquí a aquí y lo dividí entre y, ¿no? Entre h, perdón. Todo esto lo dividí entre h. H entre h pues queda 1. H cuadrado entre 2 queda h entre 2. H a la n entre n factorial queda h a la n menos 1 entre n factorial. Entonces esto fue lo que puse. Estas pues van a ser las fórmulas para calcularlo. Vamos a hacer un ejemplo. Que bueno, no lo voy a hacer completo. Eso es mejor en Excel. Pero en Excel pues ya debemos de tener estas fórmulas ya calculadas a mano o como podamos, ¿no? Ok. Entonces pues vamos a calcular el polinomio de Taylor. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, vamos a ver. Pues va a ser el mismo de hace rato. Y' es igual a menos y más t más 1. Con este intervalo. Y el valor inicial así, ¿no? Entonces, pues lo trabajoso pues va a ser calcular el polinomio de Taylor. Es hacer esto. Entonces lo vamos a hacer de Taylor orden. Bueno, primero vamos a hacerlo de orden 2 y luego de orden 4. Entonces para orden 2 pues me tengo que quedar una derivada antes. Hasta la primera derivada. Entonces tengo que calcular la primera derivada. La primera derivada de f de ty respecto a t. Entonces sacamos la derivada de f de ty. O sea, la derivada de menos y más t más 1, lo que nos dieron acá. Entonces la derivada de menos y es menos y', la derivada de t es 1, derivada de 1 es 0, pero ¿quién es y'? Y', pues otra vez es menos y más t más 1. A ver, vamos a hacer un poco desordenado. A ver, entonces queda menos y', pues es menos y más t más 1 más 1. Y bueno, el chiste es que no nos deben de quedar primas ni nada, solo y's, t's y constantes, ¿no? Entonces menos por menos da más, menos por más menos y así, ¿no? Menos 1 más 1 pues queda y menos t, ¿no? Entonces ya que tengo esto pues ya calculo el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor con esta fórmula, ¿no? Entonces T2 de TW. Y bueno, hay que ponerle subíndices. Entonces va a ser igual a, pues lo que dice la fórmula, primero es f de TI WI. Vamos a poner esto
En lugar de y poner wi. Bueno, lo voy a poner así. En lugar de t, pues poner ti. Es a lo que se refiere, ¿no? Entonces es menos wi más ti más 1. Ok. Luego, ¿qué es lo que me dice la fórmula? Más h entre 2 por f de ti wi. Y aquí hace falta una prima, ¿verdad? Sí, es esta prima de aquí, ¿verdad? Entonces más h entre 2 por f prima, ¿no? Entonces quedó esto. Entonces en lugar de la y pongo wi, en lugar de la t pongo ti. Así. ¿Y quién es h, verdad? Pues aquí falta especificar. Pues vamos a tomar n igual a 4, ¿no? Por ejemplo. O bueno, mejor vamos a tomar n igual a 10. Como viene en el libro. Y entonces h, pues recordemos que se calcula como b menos a entre n. O sea, 1 menos 0 entre 10, pues queda un décimo o 0.1, ¿no? O sea, esto queda 0.1. Pero bueno, pues creo que me conviene ahorita no poner la h. Vamos a dejarla así. Pues vamos a ver si se puede simplificar algo. Si no se puede, pues se deja así, ni modo. Entonces, pues ve uno que pues le puedo intentar factorizar ti menos wi. Entonces aquí pues hay que multiplicar por 1. Acá pues hay que multiplicar por menos h entre 2. Y me sobra este 1 de aquí. Se lo ponemos, ¿no? Entonces este es el polinomio de Taylor. Y ya nada más lo que resta pues es poner bien las fórmulas que se van a poner en el Excel o en lo que estemos usando. Entonces dijimos W0. W0 va a ser igual a alfa. ¿Quién es alfa? Pues es este de aquí, vale 1. Luego pues vamos a poner wi más 1. Se supone que es wi más h por el polinomio de Taylor que encontramos. Es wi más h por el polinomio que encontramos. Y pues se trata de hacer cuentas. Si es que se puede, si no pues así se deja, ¿no? Pues en este caso pues creo que así lo vamos a dejar. Entonces esto es lo que vamos a sustituir en el Excel, ¿no? Ahora vamos a hacerlo de grado 4. Que es más interesante, ¿no? Entonces, ejemplo. Es pues el mismo. Como es y' igual a menos y más t más 1. T entre 0 y 1. Condición inicial. Y de 0 igual a 1. Pues n igual a 10. H igual a 0.1. Y ahora vamos a hacerlo por polinomio de Taylor. Grado 4. Entonces pues tenemos que calcular la derivada hasta 1 antes, ¿no?
O sea, pues hay que calcular f' de ty. Ya lo calculé, no lo vuelvo a calcular. ¿Qué fue lo que me dio? De acuerdo al ejercicio pasado, pues me dio y menos t, ¿verdad? Entonces me dio y menos t. Ahora saco segunda derivada. Hay que derivar y menos t. Entonces queda y' menos 1. Pero ¿quién es y'? Pues es esto de acá, menos y más t más 1, menos 1. Esto pues se va. Queda menos y más t, ¿no? Y sacamos la tercera derivada. Hay que derivar esto. Entonces queda menos y' más 1. O sea, queda menos y' vale menos y más t más 1. Más 1. Queda y menos t menos 1 más 1. Entonces queda y menos t. Entonces, ¿cuál es el polinomio de Taylor? T de 4 de ti wi. Entonces hay que recordar que t lo llamamos ti, y lo llamamos wi. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda... A ver cómo era la fórmula. O sea, es f de ti más h entre 2 y así, ¿no? Entonces queda f de ti wi. Entonces queda esto. Mejor convendría pues escribirlo acá aparte, para que no se nos olvide. Entonces queda menos wi más ti más 1. Bueno, aconsejo ponerlo entre paréntesis. Más h entre 2 por el f', que es wi menos t. Más el h cuadrada entre 3 factorial por... Si era así, pues si le vamos aumentando 1 a la potencia de h. Y el de abajo pues se va aumentando en 1, en factorial. Y por la fb', que es menos wi más ti de aquí. Luego más h al cubo entre 4 factorial por el f', que va a ser wi menos ti. Pues vamos a factorizarlo como hace rato. Ti menos wi, como aquí. Entonces multiplica 1. Aquí es menos h entre 2. Aquí es más h cuadrada entre 3 factorial, que es 6. Y luego acá menos h al cubo entre 4 factorial, que es 24. Y el 1 que va sobrando de aquí. Ojo, no siempre lo vamos a poder factorizar así, pues hay que ir viendo. Y eso de factorizar, pues más que nada es para no escribir tanto, ¿no? En el Excel o así, que luego sí se pone medio complicado. Entonces, pues ya tengo esto, y entonces ya las fórmulas que voy a usar en el Excel o en lo que vayamos a usar es W0 igual al alfa. El alfa pues es 1. El alfa pues vale 1. Y el wi más 1 es el wi más h por el polinomio de Taylor, ¿no? Es ti menos wi más 1 menos h entre 2 más h cuadrada entre 6 menos h cúbica entre 24. Y esto no está sumando, está multiplicando, más 1, ¿no? Entonces esto pues es lo que voy a sustituir en el Excel, ¿no?